Soy Mauricio Carvajal, soy abogado con experiencia en temas de seguridad y transporte, y el día de hoy me invitaron a hablar de un tema que me gusta mucho, que es de la responsabilidad del transportador y de su efecto en el contrato de seguro. Para darle un poquito de orden metodológico a lo que vamos a hablar hoy, porque como se van a dar cuenta, a continuación va a haber unos momentos que va medio densa la cantidad de normas a las que les voy a hacer referencia. Lo que quiero hacer es mostrarles el marco legal de la actividad transportadora en general, para así llegar a algunas conclusiones, y la primera de esas, que la voy a repetir muchísimas veces durante la presentación, es que el transporte tiene tantas normas especiales que tenemos que conocer que existen, porque esas normas especiales de cara al contrato de seguro, vamos a ver cómo pueden llegar a hacer que haya o no haya cobertura. Vamos a ver cómo puede hacer que haya o no lugar a una subrogación efectiva, etcétera, etcétera. El transporte como servicio encuentra su fundamento en la Constitución Política Colombiana a partir del artículo 134. Es donde aparece ese fundamento del transporte como un servicio público. A partir de eso vamos a encontrar la ley 105 del 93 y la ley 336 del 96, que es lo que se conoce en el mercado como el Estatuto del Transporte, donde vemos que no solo es un servicio público, sino que es un servicio público esencial, donde se establecen los fundamentos y se establece la forma en la que se tiene que prestar el transporte. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de revisarlo, pero dentro de las particularidades que encuentran en estas normas están los artículos 3, 4 y 5 de la 336, donde nos dicen que eventualmente el Estado intervendrá en la prestación del servicio. A diferencia de lo que ocurre en muchos estados, en Colombia la prestación del servicio público de transporte, que además es esencial, está pensado para que sea usado por particulares. ¿Listo? Solo cuando haya prácticas monopolísticas u oligopólicas, el Estado, o cuando no haya la posibilidad de prestar el servicio de transporte, el Estado entrará a prestar el servicio. Dentro de estas normas aparece que el Estado controlará la planeación, la regulación y la vigilancia del transporte, y hace referencia a que el transporte no se limita al ejercicio de la movilización de cosas o de personas, sino de todas las actividades vinculadas a esto. Entonces, cuando hablamos de transporte, no solo hablamos de movilizaciones, sino hablamos también de puertos, aeropuertos, terminales, vías, rutas de acceso a los puertos, etcétera. Con este chorrero de normas que les voy a poner acá, de decretos que antes se encontraban separados y hoy en día la gran mayoría están recogidos por el decreto 1079 del 2015, que es el que se conoce como el decreto único del sector transporte, pues quiero mencionarles bastantes normas que me hablan, por ejemplo, de principios de seguridad, y ahorita van a ver por qué es tan importante les ponga todo esto, donde les digo que el decreto 2171 del 92 me habla de principios de transporte y de seguridad, el 91 del 98 me habla de seguridad, el 3109 de seguridad, el 1553 de equipo, de mantenimiento, calidad, de seguros obligatorios para pasajeros. Tenemos el decreto 170, el 171, el 172, que establecen los requisitos que tienen que tener las empresas de transporte dependiendo de transporte para adquirir su habilitación y poder actuar como transportadores, el 133. Miren esa cantidad de decretos donde en cada uno de estos vamos a encontrar normas especiales para los distintos modos de transporte. Me voy a adelantar a un tema que es una de las conclusiones, pero pues lo voy a seguir repitiendo. Yo no sé quiénes de aquí son abogados. Ninguno. Listo. Para los que no son abogados y de pronto no lo han oído antes, dentro de la interpretación de los contratos como dentro de la interpretación de las leyes, hay un principio que dice que las normas especiales prevalecen frente a las normas generales. ¿Listo? Entonces, mi intención, pues no es para aburrirlos, mostrarles todo esto, sino es para mostrarles la gran cantidad de normatividad en temas de transporte, donde de repente, dentro de una norma de estas, nos podemos encontrar una norma especial para nuestro, que va a ser la norma que va a el caso que estemos revisando y para el seguro que estemos suscribiendo o el siniestro que estemos atendiendo. Entonces,
Este mundo normativo del transporte es bastante amplio. Adicionalmente, yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de revisarlo, en el artículo 1721 del Código de Comercio colombiano, que nos habla del seguro marítimo, y después lo voy a explicar un poquito más profundidad, nos hablan de una cosa que es de la garantía de legalidad. Esa garantía de legalidad es la que le da el fundamento a esa cosa que todos sabemos, digamos porque lo tenemos en el inconsciente colectivo, pero a veces no sabemos cuál es el fundamento. Cuando hay una movilización irregular, ¿hay cobertura del seguro o no? Entonces decimos no, porque la mayoría de las pólizas tienen una cláusula de actividad expresa que dice que no cubre esa movilización. Pero si no la tuviera, ¿habría cobertura? A ver más adelante cuando hablemos de los aspectos especiales del seguro de transporte, que una de las características que lo diferencia con el régimen de seguros generales es que las garantías que en los seguros generales, según el 1061, tienen que ser esas, en los seguros de transporte hay garantías implícitas. Y una de esas garantías implícitas es la garantía de legalidad. Solo las movilizaciones que cumplan con las leyes y los reglamentos tendrán cobertura con el seguro de transporte. Entonces, si solo las movilizaciones que cumplen con las leyes y los reglamentos tienen cobertura, todo esto que les acabo de dar entra a jugar a la hora de revisar una póliza o a la hora de revisar un siniestro. No nos va a pasar con la presunción sobre el buen estado de los vehículos transportadores. Muchas de esas normas que les acabo de mencionar nos hablan de los requisitos que tienen que cumplir los equipos para poder realizar las movilizaciones y los requisitos de seguridad. Entre tantos, vamos a encontrar el certificado de seguridad que aparece 730 del 2001 en los artículos 24 y 29, revisiones técnico-mecánicas, certificados de navegabilidad aeronáutica, etcétera, etcétera. Adicionalmente, a todos esos decretos y circulares que tiene el Ministerio de Transporte y la DIMAR, la aeronáutica, etcétera, vamos a ver que dependiendo del modo de transporte, también vamos a encontrar normas especiales. Entonces, a grandes rasgos, pues estos son como los modos de transporte que uno ve con mayor frecuencia. Está el transporte terrestre, el marítimo, el aéreo, fluvial, ferroviario, multimodal, pongámoslo ahí como un modo de transporte. Todos estos, adicionalmente a ser especiales en su forma de ejecución y en la normatividad que los regula, pueden a su vez ser nacionales, internacionales, de personas, de cosas o mixtos. Y dependiendo de la variación que tengamos entre todos, vamos a encontrar normas especiales. Normas especiales que las va a conocer y que serán las que nos tienen que aplicar a la hora de revisar un caso de transporte y a la hora de revisar un caso de seguro de transporte. Entonces, por ejemplo, empecemos hablando del transporte terrestre. El transporte terrestre tiene una particularidad y es que las normas que regulan el transporte terrestre, que se encuentran en su mayoría en el Código de Comercio, a su vez son las normas generales que me van a aplicar a los otros modos de transporte cuando no haya norma especial. Entonces, estas normas me aplican para la movilización por transporte terrestre, y van a ser norma general para los otros modos de transporte cuando no haya norma especial. ¿Listo? Para transporte internacional, como lo vamos a ver en un momento, tenemos las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones que nos hablan de transporte internacional de personas y de cosas. Y vamos a ver también el Código de Comercio. Tenemos normas especiales para transporte de personas y de cosas nacional. En términos de transporte marítimo, van a encontrar ustedes en el libro de la navegación que hay norma especial que regula el transporte marítimo, como lo vamos a ver ahorita, dentro de las muchas diferencias que hay. Por ejemplo, las causales de exoneración de responsabilidad son diferentes. Las cláusulas de limitación de responsabilidad son diferentes, pero eso lo vamos a ver en un momento. Para el transporte marítimo internacional, Colombia no acepta ninguna de las convenciones internacionales de transporte marítimo, Colombia hace parte de convenciones de derecho marítimo, de muchas, pero de transporte marítimo no hace parte de ninguna. Para transporte marítimo de carga, las tres convenciones que son, digamos que de mayor acción en el mundo, son las reglas de la Haya, su protocolo que son conocidas como la Haya-Visby y
la Convención de Hamburgo. Esas son las que están en funcionamiento. Por allá hay una cuarta, que desde el 2009 se viene hablando de ella, que es la Convención de Rotterdam, que trató de hacer trató como de armonizar las diferencias que había entre las anteriores, pero esa todavía no ha entrado en vigencia. La última vez que lo revisé, estaba Togo, había otro país africano y España, creo que eran los únicos que lo habían ratificado. Pero desde el 2009 uno viene oyendo en el mercado, en un momento, si Estados Unidos y China la firman, va a entrar. Y si entra, pues digamos en Colombia últimamente ha habido conversaciones para ver si se aplica esta o si a través del proyecto de código marítimo que está haciendo la DIMAR se incluye allá BISBI, etcétera, pero hoy en día en Colombia no nos aplica ninguna de estas decisiones. Transporte aéreo, tenemos norma especial en el Código de Comercio para transporte aéreo de cosas y de personas. Y a su vez, Colombia ratificó la Convención de Montreal de 1999. Eso lo hizo a través de la Ley 701 del 2001, si no me falla la memoria. Entonces, cuando haya transporte aéreo internacional de cosas o de personas, pues va a ser la normatividad especial que está la que va a aplicar. En términos de transporte fluvial, vamos a ver que hay algunas normas que regulan la materia, pero frente al transporte como tal, hay remisión expresa a las normas del transporte marítimo. Lo mismo que para el transporte ferroviario, como les comentaba al principio, como no hay normas especiales, nos van a aplicar las de transporte terrestre. El Código de Comercio trae norma especial para el transporte multimodal nacional y a través de las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones hay norma especial también para el transporte multimodal internacional. Otra vez, ¿para qué sirve este recuento que les estoy dando? Ustedes lo deben saber, pero se lo recuerdo. Un detallito, ¿se acuerdan que la norma especial prima sobre la norma general? Los términos de prescripción pueden variar. El término de prescripción para un transporte multimodal internacional es de 9 meses. Entonces yo, dentro de la aseguradora, lista de siniestros, o como abogado externo recibo un caso y lo reviso pensando que me aplica la prescripción del transporte general, que es de 2 años, y estoy frente a un transporte multimodal y no he caído en cuenta una norma especial que me dice que son 9, pues cuando vaya a iniciar la acción muy probablemente no tengo acción y perdimos una plática. ¿Listo? En el transporte terrestre, como les estaba mencionando, a partir del artículo 981 del Código de Comercio, van a entrar las normas que lo rigen. Está la decisión 8 de la Comunidad Andina de Naciones para el transporte internacional de pasajeros, la 399 para el transporte internacional de carga. En esta 399 van a encontrar ustedes el transporte internacional de carga, la prescripción es de 1 año. Entonces, si yo llevo una movilización, por ejemplo, a Ecuador y se daña, pues no tengo 2 años, tengo 1. ¿Listo? Y este último se los mencioné, que es la convención que se llama CEMRE. Si bien Colombia no hace parte, yo siempre he creído, hay gente que dice que estoy loco, pero yo siempre he creído que hay que conocerla porque puede llegar a aplicarla a Colombia. Esa es la convención de transporte terrestre de más amplia aplicación a nivel mundial. Casi que desde China hasta Irlanda aplica porque la Comunidad Europea la ratificó, China la ratificó, Rusia la ratificó. Entonces digamos que parte del hemisferio norte hace parte de esta convención. Entonces, dentro de este mundo globalizado, este mundo internacional, si bien Colombia no hace parte de esta convención, pues si yo estoy trayendo una mercancía, digamos que estoy trayendo un yate desde Lima y eso tiene un trayecto terrestre, antes de que llegue a puerto se daña, pues muy probablemente la norma que a mí me va a aplicar esta. Ahí aparece una cosa que en el mundo del derecho se llama el forum shopping. ¿Listo? Cuando hay un siniestro y uno tiene que ver a quién reclama, pues no solo tiene que ver a quién le reclama, y esto es todo dentro del marco de la ley, por supuesto. Uno no solo tiene que ver a reclama, sino a quién me conviene más reclamarse. ¿Dónde tengo más posibilidades de ganar? ¿Dónde las limitaciones de responsabilidad son pues más altas? ¿Sí? O sea, ¿dónde voy a recibir más dinero? Y de todo ese análisis que yo estoy haciendo, pues existe alguna posibilidad que la decisión que se tome reclamar en el país donde aplica la norma, entonces es bueno conocerla pues para poder tomar ese tipo de decisiones. En el transporte aéreo, como les mencionaba, tenemos el Código de Comercio, las normas que lo rigen a partir del artículo 1874. Está el RAC, que es el Reglamento de la Aeronáutica Civil,
¿no es cierto? Tiene fuente en el artículo 1700 que dice que las autoridades emitirán reglamentos, y en el RAC es que hay como temas más como de servicio. En el RAC ustedes van a encontrar donde está todo el tema de demoras, de sobrecupos, de todo este tipo de cosas que le afectan a uno como pasajero, que como asegurador o como abogado, pero pues quise ponerlo a que sepan que existe. Y está el sistema de Varsovia, que desde el año 1929 han ido emitiendo convenios, protocolos, todos esos instrumentos internacionales que regulan el transporte aéreo internacional, y que si ustedes algún día lo estudian, se van a dar cuenta que digamos que una parte grande del motivo por el cual hay tantos documentos internacionales dentro de este sistema de Varsovia es porque los límites de responsabilidad se fueron quedando quitos. Ustedes miran, entonces en algunas nos hablan de gramos oro, en otras nos hablan de francos suizos, en otras nos hablan de yenes, en otras nos hablan de libras esterlinas, todo, hasta que al final, con los protocolos de Montreal, ¿listo? Que termina después con la Convención de Montreal del 99, y es lo mismo que pasa con las otras convenciones de transporte, aparece la figura de los derechos especiales de giro, de los DEX. Yo no sé si ustedes han oído hablar de eso. Los derechos especiales de giro son, digamos que un indicador económico, si se puede decir. Algún economista, estoy diciendo bobadas, pues me pega un cachuchazo, pero para explicarlo a grandes rasgos, son como un indicador económico donde el Fondo Monetario Internacional toma una bolsa con las monedas más fuertes que hay en el mundo y se da promedio. Y ese promedio es especial de giro. ¿Qué es lo que se busca con eso? Que una de esas monedas fuertes se cae, puede que cambiar la convención, sino como es un promedio entre las monedas más fuertes, se busca que esos criterios para fijar los límites de responsabilidad del transportador siempre estén actualizados. Adicionalmente, pueden ver en la Convención de Montreal, eso sí como dato curioso, que hay una cosa que se llama la cláusula de escalación, que tiene una fórmula, inclusive por si se quedan cortos, que no tenga que realizarse otra convención internacional, sino que se pueda actualizar este tema. En transporte marítimo tenemos normas a partir de artículos en el Código de Comercio a partir del artículo 1568. Van a encontrar ustedes también el REMAC, que es el Reglamento Marítimo Colombiano, que es una compilación que desde hace algún tiempo está haciendo la mar de las circulares que emiten. En el REMAC hay una cosa importante que nos interesa a los que están en este sector, y es que está reunido en un capítulo que se llama tarifas y seguros, creo que es la cosa, los seguros obligatorios que se necesitan, establece cuáles son los mínimos de cobertura. Como ustedes saben, para que una nave opere en aguas colombianas, como pasa en cualquier parte del mundo, tiene que tener seguros de responsabilidad civil, que cubra el riesgo de contaminación, daños terceros, todas esas cosas las vamos a encontrar en el REMAC. Como se los decía hace un rato, está la Convención de Bruselas, que es lo que se conoce como la Convención de Haya, Protocolo de Bruselas, que es Haya-B, Convención de las Naciones Unidas sobre Transporte, que es la Convención de Hamburgo, las reglas de Rotterdam, y el Convenio de Atenas lo menciono porque una vez más, ustedes pueden adivinar fácil, Colombia no hace parte del Convenio de Atenas. El Convenio de Atenas es el convenio internacional que regula el transporte marítimo de pasajeros, pero podría llegar a aplicarnos, por ejemplo, y en un transporte de crucero que toque aguas colombianas, el buque es de bandera, bueno, en este momento no sé, pero al país que haga parte de la convención, o si en aguas internacionales. O sea, hay muchos escenarios donde esta convención puede aplicarnos, señor. ¿Alguna cosa política, digamos, que está uno no lo recomienda hacerlo, o por qué no digamos convenciones de ese estilo? Eso es una opinión personal, ¿sí? Porque sé que es una opinión personalísima y además antipática, porque en muchos foros como este me han regañado y me han dicho que es muy antipática. Yo creo que ha sido un poquito por terquedad, ¿sí? Porque no tiene ningún sentido. Ustedes Perdón un segundo. Les paso el micrófono. Bueno. Me acaban de preguntar que por qué Colombia no hace parte de ninguna de las convenciones de transporte marítimo. Entonces, eso es lo que yo estaba contestando en este momento. Entonces, yo creo que es un poco de terquedad, de tratar de inventarnos lo que ya está inventado. Si ustedes leen cualquier texto que hay sobre derecho marítimo, lo que se ha buscado siempre, uno lo puede ver, eso no es una convención, pero
cuando uno lee que nos interesamos por el tema de seguros, de las reglas de George Amberes para temas de avería gruesa, por ejemplo. El fundamento de todas estas cosas es tratar de tener mayor uniformidad. Hay poquitas cosas en el comercio que sea tan internacional como el transporte marítimo, entonces la idea sería que si yo zarpo desde cualquier parte del mundo, las redes que me rigen sean más o menos parecidas, sea donde sea que voy. Y aquí en Colombia, desafortunadamente, estamos, y les voy a poner más adelante muchos ejemplos para que vean que no es solo unión, tiene fundamento. Tratamos de inventarnos cosas que no inventadas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Colombia? En Colombia dijimos, no nos metamos en el ¿no? Porque ahorita el Ministerio de Transporte está tratando de ver cuál de estos convenios aprueba. No nos metamos en este tema, no llevemos esto, es opinión personalísima, ¿sí? No llevemos esto a control de constitucionalidad, todas esas cosas que tienen un convenio internacional, es que el trámite para aprobar un convenio internacional es grandísimo. Entonces lo que más bien hacemos es cojamos las reglas de la Haya-Visby, las de mayor aplicación a nivel mundial, y metámoslas acá. ¡Tá! Entonces, si usted revisa el Código de Comercio, es casi, que ahí es donde la embarraron, casi que un copy-paste de las de la Haya-Visby. Pero es que como los casi no valen, usted va a hacer eso, cópielas y péguelas completas. Pero aquí no hicieron eso. Aquí tomaron varias de los artículos y varias de las normas de Haya-Visby y la metieron en el Código de Comercio. Eso explica por qué, por ejemplo, entre muchas otras cosas, aquí hay una contradicción cuando hablamos, lo vamos a ver ahorita, de la responsabilidad del transportador, que dice que el transportador lo exonera demostrando causa extraña y que fue diligente, que después la Corte tuvo que entrar a decir, oiga, mira, eso es redundante, se los voy a mencionar más adelante. Entonces Colombia hace parte de esto, pero adicionalmente económicamente, que yo, y ese es el cuento que siempre me ha echado la gente y tiene mucho sentido, que eso de la diferencia entre tener una flota náutica fuerte y no tener flota marítima. Si ustedes miran nuestras normas en términos de transporte aéreo, son mucho más robustas las normas que tenemos en transporte marítimo. Y eso tiene mucha explicación por acá. Es una aerolínea muy fuerte, ¿sí? Entonces Colombia, en términos náuticos, pues digamos que ha sido mucho más fuerte que en términos marítimos. Pero eso podría ser un poco la explicación. Ahora bien, Colombia no hace parte de ninguna de estas convenciones, pero creo que es el artículo 5, digo, de comercio, que dice que cuando Colombia no haga una convención internacional que sea pues, de alta aplicabilidad en el mundo, se puede utilizar esta como criterio de interpretar los contratos. Entonces, si bien no somos parte de esto, puede que nos aplique. Y hay otra forma que puede que nos aplique. Y es que dentro de este mundo, dentro de este mar del comercio internacional, lo común es que en los BLs, en los conocimientos de embarque, contrato de transporte marítimo, se incluyen cláusulas que se usan en Estados Unidos y en algunos sitios como cláusulas AMOT. Y con esas cláusulas se dice cuál de las convenciones es la que va a aplicar. Entonces, si bien Colombia no hace parte de la convención y no le aplica por Ministerio de Ley, sí aplicar vía contrato. Entonces, debe haber una incorporación de las reglas de la ISB al contrato, con la salvedad que esa incorporación no incluiría aquellos artículos de Haya-Visby que sean contrarios a normas imperativas y a normas de orden público. Yo sé que me estoy poniendo muy harto con el tema del derecho, pero es que esto es la carne de este tema. Les voy a explicar una cosa. Todos los contratos en Colombia se rigen por el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes son libres para pactar las condiciones del contrato. ¿Listo? Pero como muchas de las otras cosas, esas edades tiene, digamos que un código del que no se puede salir. Y dentro de esas limitaciones que tiene el pie de la libertad contractual está contratar en contra de normas imperativas y de normas de orden público. A grandes rasgos son normas donde el mismo legislador dice, frente a estas normas no se puede pactar en contrario. ¿Listo? Una de esas, dentro de los muchos ejemplos que encontrar ustedes, son las normas que me hablan de prescripción. Las normas que me hablan de prescripción, ya las cortes han dicho que se entienden como normas procesales. Al ser normas procesales son normas de orden público y no se puede pactar en contrario. Por eso estoy diciendo esto. Si mi contrato de transporte marítimo tiene una cláusula Paramount que dice que me va a aplicar las reglas de la Haya-Visby
Ustedes van y miran las reglas de la Yavisby, en las reglas de la Yavisby me dicen que la prescripción será de 1 año. ¿Cuál es el término de prescripción para el transporte en Colombia? 2 años. ¿Puedo pactar una cláusula para un término menor? No. ¿Eso me va a dañar la incorporación? Tampoco. Lo que va a hacer es que yo puedo incorporar las reglas, pero esa norma que me dice que la prescripción va a ser de 1 año, como es contraria a una norma de orden público, se entiende como no escrita. Lo que se refiere a prescripción no entraría, pero lo otro sí. Entonces digamos que eso es una posibilidad. Hay otros ejemplos, por ejemplo, cláusulas de jurisdicción y elección de ley. Hay controversia en el que se aplican o no. Yo considero que no aplica por los temas de jurisdicción y elección de ley, son también temas procesales, pero bueno, van a encontrar muchos ejemplos. En transporte fluvial, transporte por ríos, que esperemos que algún día sea un modo de transporte más importante en Colombia, pues de la mitad del país para abajo, todo se debería transportar por río, ¿no? Encontramos los artículos 1766 al 1762, donde nos dicen que las normas del transporte fluvial incluye el transporte que se haga en lagos o en canales, que se conoce como transporte lacustre, y el artículo 1772 nos dice específicamente que aplican las normas del transporte fluvial vigentes que no contraríen el capítulo de la navegación. Entonces, lo que nos están diciendo con esto, básicamente, es que lo que no esté cubierto por artículos nos va a aplicar son las reglas que hay para el transporte marítimo. Si bien ustedes encuentran el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales, a mi concepto, esto es un poco más reglamentario, nos habla más de la actividad como tal que de la celebración de contratos, que es lo que nos interesa desde el punto de vista del seguro. Y tan es así que el artículo 28 de esta norma nos dice que el trato de transporte fluvial se regirá por lo establecido en el 5º del Código de Comercio, que nos habla del transporte marítimo de personas y de cosas. Pero, por ejemplo, que el otro día estábamos hablando de eso, no sé si ustedes se acuerdan del caso de Guatapé. Hablando del caso de Guatapé, de la embarcación esta que se hundió, tenemos que mirar el Código Nacional para ver si ellos tenían que tener el permiso de todas estas cosas. Entonces, se nos empieza a analizar todo el tema. Ferroviario, que aquí se van a tener que poner las pilas, porque si todo sale, yo confío que todo salga como tiene que salir. De aquí a 4 años vamos a volver por la ciudad del progreso, como diría el gran filósofo Carlos Vives, que el progreso nos pasó de medio. Entonces, de aquí a algunos años vamos a tener otra vez metro, vamos a tener los 3 de cercanías. Entonces, por ahora tenemos estas normas, que son muy pocas, pero eso no quiere decir que no tenga regulación. Porque ¿se acuerdan lo que les decía al principio? ¿Qué pasa cuando no tenemos normas que nos regulan un modo de transporte? Me voy a las normas generales que aplican el transporte terrestre. ¿Listo? Entonces, no es que haya normatividad, sí hay normatividad por referencia. Transporte multimodal, artículo 987, me habla del transporte multimodal nacional y el decreto 149 del 99 se refiere al tema y remite a las decisiones 331 y 393 que le aplican a Colombia como norma superior que me hablan de multimodal internacional. Es en esas decisiones donde les digo que entre muchas otras cosas van a encontrar ustedes la prescripción para el transporte multimodal internacional es de 9 meses. ¿Listo? Y esto es importante porque yo no sé si ustedes lo tienen presente, pero digamos que una de las diferencias entre las dos que tiene el transporte multimodal, por ejemplo, un transporte combinado o un transporte sucesivo, es que en el transporte multimodal se tiene acción en contra del OTM. En un transporte combinado, en un transporte sucesivo, yo le puedo reclamar a cualquiera de los que intervinieron en la transporte y todos estos son solidariamente responsables. ¿Listo? En el transporte multimodal yo solo puedo reclamar al OTM y después el OTM puede repetir contra los que participaron en la cadena. Entonces la prescripción del OTM hacia ellos es más amplia, pero el que le reclama al OTM solo va a tener 9 meses. Miren, esto siempre lo pongo, el otro día alguien me decía, ¿por qué pone eso? Porque me encanta. Hay norma especial para el transporte por cable. Entonces, si estamos asegurando, pues estas cosas, tengo que saber la señora. Sandra me está haciendo una pregunta que es
complicadísimo. Y les voy a decir por qué. Sandra me está preguntando, para los que no oyeron, que si la aseguradora o el interés de carga le reclama al operador de transporte multimodal antes de los 9 meses, que si garantiza que va a tener reclamo. Y ahí, eso es un tema que iba a hablar más adelante, pero mencionemos para que de pronto no se nos quede por fuera, ahí aparece el famoso artículo 94 del Código General del Proceso. El artículo 94 del Código General del Proceso dice que una de las formas de interrumpir la prescripción, porque son varias, una de las formas de interrumpir la prescripción es presentándole que el acreedor le presente un requerimiento de pago por escrito al deudor y que ese requerimiento de pago por una vez cumplirá el efecto de interrumpir la prescripción. ¿Qué quiere decir que se interrumpe la prescripción? Es decir, que para el conteo y arranca a contar de ceros. Ese es el método de la interrupción. ¿Qué es lo que pasa? Que los criterios no están unificados a la aplicabilidad o la extensión de ese escrito que se tiene que presentar. Entonces uno corre el riesgo que uno presente ese requerimiento escrito y que el juez encuentre que no cumple los requisitos para interrumpir. Por ejemplo, hay un pronunciamiento, no me acuerdo en este momento si es en un laudo arbitral o si es en un pronunciamiento judicial, que el escrito tiene que decir expresamente que se envía con la finalidad de interrumpir términos. Eso la norma no lo dice por ningún lado. Entonces, si yo mando un requerimiento por escrito y no lo dice, después el juez me argumenta que yo no dije que quería interrumpir. ¿Qué les quiero decir con esto? Que con el sí escrito uno no garantiza la interrupción. Mejor dicho, es muy peligroso creer que simplemente enviando un requerimiento uno va a interrumpir la prescripción, porque adicionalmente a los aseguradores nos pasa una que es muy complicada. Dentro del checklist de documentos que uno pide para una indemnización, díganme uno que les suene que lo suele pedir uno, el reclamo del transportador. ¿Sí? Uno muchas veces le pide a su asegurado cuando le reclama la indemnización de la póliza, que le envíe la reclamación que le hizo el transportador. O sea, y después uno como asegurador para poder recobrar, uno se subroga. ¿Qué quiere decir subrogarse? Uno reemplaza la posición del asegurado. No sé si estoy muy enredado, me dicen y lo repito, pero ¿para dónde voy con esto? Yo no sé si se acuerdan que cuando les hablé del artículo 94, les dije que el artículo 94 dice expresamente que ese requerimiento escrito se puede interrumpir por una sola vez. Entonces, ¿qué pasa si mi asegurado ya le envió el requerimiento por escrito? El Excel que le enviamos también a... Que yo asegurador, cuando se lo vaya a enviar, si le envío otro requerimiento, ese requerimiento ya no tiene la potencialidad de interrumpir. Porque como yo me estoy subrogando, yo estoy reemplazando la posición de mi asegurado ya agotó esa posibilidad de con un escrito interrumpir. Entonces, es muy complicado. Y los abogados externos muchas veces no sabemos si nuestro cliente ya lo envió o no lo envió. Entonces, jugarse la interrupción solo con ese escrito es muy riesgoso. Admicable y todas esas cosas, pues el decreto ahí los establece. Como ustedes pueden ver, hay en cierta medida hay norma especial para digamos, para la reglamentación de la actividad y lo que no se rige por mientras por la norma general. ¿Listo? Listo. Bueno, continuemos. Señor. Claro. Desde el punto de vista de multimodal, sí. Aparecen los operadores logísticos. Sí. La ruptura Nagel, Plan, Alpina, todo eso. Sí. Yo tengo una duda desde el punto de vista, si yo soy Alpina, sí. subcontrato a Botero Soto, sí. subcontrato a Merck, sí. contrato a la gente naviero, a Tres Lugares de X, contrato a la bodega de Almaviva, y emito un documento de transporte multimodal en donde yo me hago responsable desde que sale el puerto al puerto, digo, y resulta que yo aseguro a ese cliente, ese aseguradora, y le roban la mercancía al transporte Botero Soto. Sí. ¿Por qué yo no puedo resarcirme contra Botero Soto? Porque el seguro directo va al operador turístico solito y responsabiliza el pago sin que yo tenga la oportunidad de ir en contra del tercero que realmente se debería
Entonces, Listo. realmente las hacemos y para mí son un desconocimiento total. Listo. No sé si Pero bueno, entonces voy a ver si le entendí la pregunta porque yo creo que es al revés. Aquí lo que me mando, para los que están por fuera, es, voy a tratar de resumir la pregunta, ¿cómo funciona este tema que estamos mencionando acá cuando hay un operador logístico de por medio? ¿Listo? O un freight forwarder, o póngale agencia logística, agencia de carga, pónganle el nombre que le quieran poner. Esa es una discusión que, como usted muy bien lo sabe, en el mercado hace mucho tiempo. Sombrero impuesto a esos señores. Porque como usted muy bien lo acaba de mencionar, cuando yo, ciudadano que no tengo ni transportes, voy a transportar, yo voy donde un freight forwarder de estos, pongámosle nombre para ilustración, voy donde un Panalpina, un DHL, cualquier de estos, porque yo no tengo ni idea de transporte, yo no sé cómo se hace eso, y los conto. Digamos que en su fundamento, de ellos, por más que si usted mira, creo que salvo una norma que hay en el estatuto aduanero, no se habla de los freight forwarders por ningún lado, su función es ser intermediarios. Entonces la función de ellos es servir de puente para unir todas estas necesidades. Entonces ellos contratan la bodega, ellos contratan el transporte terrestre, ellos contratan la CIA, ellos contratan y ellos funcionan como intermediarios. Ese es el deber ser. Pero ¿qué problema hay? Que como usted lo mencionó, los señores, pues por una práctica que es aduanera, emiten un conocimiento de embarque y ellos se presentan como si transportadores. Pero a la hora que uno les va a reclamar a ellos, ellos dicen, oiga, yo no soy transportador, soy un mero intermediario. Entonces, diferencia grandísima, pues como no soy transportador, mi obligación no es de resultado, sino es de medio. Entonces yo solo respondo si fui negligente, si bla, 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 y recobrarle a ellos es, pues digamos que es muy, muy complicado. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos confundir la actividad de un freight forwarder de ente logístico, de un operador de carga, con la de un operador de transporte multimodal. Operador de transporte multimodal sí actúa como transportador y tiene una característica, y es que por ley, para poder actuar como operador de transporte multimodal, tiene que estar habilitado como operador de transporte multimodal. Entonces, solo cuando estemos frente a un operador de transporte modal de verdad, que esté habilitado, que esté actuando como tal, que nosotros solo tenemos reclamación en contra. Cuando el escenario es el otro, donde yo lo que tengo es un operador que se encargó de la intermediación, de unir todas estas partes, muy probablemente va a estar o frente a un transporte sucesivo, un transporte combinado, que ese es el escenario donde yo sí le puedo reclamar a cualquiera de los transportadores que participaron en la cadena logística. ¿Listo? Bueno, señora. Están en la modalidad de transporte por cable, que es lo que les estoy mencionando. Hay una norma especial, pero lo que no se rige por esa norma especial, se rige por normas generales que hay en comercio. ¿Listo? Bueno, más normas. O sea, todo esto les estoy mostrando para que vean la especialidad del tema. El artículo 924 del Código de Comercio nos dice, cuando el señor. Sí. Sí. Ah, claro. Claro. O sea, si digamos usted estuviera asegurando al OTM, una vez usted le pague una vez usted que la carga, usted puede repetir en contra de la persona que lo dañó durante la ejecución del transporte. Sí, muchas gracias por la claridad. Artículo 994. Cuando el gobierno lo exija, se deberán emitir seguros obligatorios de transporte. Tenemos todos estos decretos donde nos hablan de los seguros obligatorios para el transporte colectivo, metropolitano, distrital, municipal, transporte de pasajeros, carga especial, automotor mixto, transporte por cable, ferroviario, fluvial, mercancía peligrosa, combustibles, gases, transporte. Y aquí les digo porque ¿hay seguro obligatorio de carga? ¿Hay seguro obligatorio para pasajeros? Sí.
Y para carga, el otro día aquí tuve una discusión porque un intermediario me decía, uy, no, pero eso que usted está diciendo está medio chorro porque está el seguro obligatorio de carga. Pero si ustedes se van para el decreto 1079, ¿listo? Del 2015, de único del sector transporte, que básicamente lo que hace es que incluye el decreto 173 del 2001. Van a encontrar en el artículo 2.2.1.7.3.1 que nos dice obligatoriedad del seguro. Y nos dice, de conformidad con el artículo 994 del Código de Comercio, las empresas automotor de carga deberán tomar por cuenta propia o por cuenta del propietario un seguro que cubra, bla, 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 bla. Y al final dice, este solo será obligatorio cuando el gobierno lo exija. Y está la norma en la que el gobierno lo exige como obligatorio. Hace 4 años y medio estaban sacando un proyecto de decreto para cambiar los requisitos de habilitación, donde en ese proyecto de decreto se iba incluso como un seguro obligatorio y exigido. Todavía no está. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ustedes muy presente. Seguro de transporte. ¿Listo? Ya. Los voy a dejar tranquilos con todas esas normas. Seguro de transporte. A grandes rasgos, porque pues ustedes como asegurados saben que es asegurable todo con la tecnología y las cosas, pues el alcance del seguro siempre podrá ser mayor, pero digamos que los otros capítulos grandes que vamos a encontrar nosotros en el seguro de transporte es el seguro de carga, seguro de casco y máquina, seguro de flete y seguro de responsabilidad civil. No, bueno, y me faltó ahí uno que es el seguro de pasajeros, por supuesto. El seguro de transporte, y aquí vuelvo a la misma carreta que les estaba echando antes, pero es importantísima, también tiene norma especial. ¿Se acuerdan lo que les dije en la norma especial? La norma especial prima sobre la norma general. Entonces vamos a encontrar que aquí hay como una formulita que es bastante sencilla, pero hay que tenerla en cuenta. Entre los artículos 117 y 1126 me hablan del seguro de transporte, ¿vale? Pero el artículo 1126 me dice que no está regulado entre estos artículos respecto al seguro de transporte, se regulará con las normas del seguro marítimo. Entonces me manda para el 1703 en adelante. ¿Listo? El 1765, que son de las normas que del seguro marítimo, me dice, y lo que no está regulado acá, se va para el régimen general. ¿Vale? Adicionalmente, tengo el seguro aéreo. Tiene 3 articulitos, el 1900 al 1903. Y adivinen con qué termina el 1903. Diciendo lo que no se regule en estos artículos, se regulará según el seguro marítimo. Pero el seguro marítimo a su vez me manda para el seguro de transporte y el seguro de transporte a su vez me va a mandar para el régimen general. Esa es un poco la estructura de cómo se tiene que revisar esto. Y es importante porque vamos a encontrar figuras muy especiales del seguro, como puede ser la avería gruesa, como puede ser la pérdida total constructiva, como puede ser el salvamento, todo este tipo de cosas, lo que les mencionaba, las garantías implícitas, que para que me apliquen lo voy a tener que leer desde el punto de vista del seguro del transporte. Si lo miro desde el punto de vista del seguro general, muy probablemente no me cae. Hablemos un poquito de la responsabilidad. Ahorita estamos hablando de normas, de reglamentación. Un poquito de cuál es esa responsabilidad del transportador. Van a encontrar ustedes que no solo en el Código de Comercio me hablan del contrato de transporte, sino en el Código Civil. Hay una diferencia, y es que en el Código Civil hacen referencia al transporte no como un contrato autónomo, sino como una subespecie del arrendamiento de servicios. Y por allá al final, el 2079 creo que es la cosa, dicen que estas normas del Código Civil solo me van a aplicar cuando no me apliquen las del Código de Comercio. Entonces, cuando ustedes leen muchos de los autores e inclusive sentencias de la Corte que nos dicen las normas del Código Civil nos van a aplicar es cuando la fuente de ese transporte sea un convenio civil y no sea un convenio comercial. Ya les voy a explicar por qué. En el comercio, en el artículo 20 en el numeral nos dice que son mercantiles para los efectos legales las empresas de transporte de personas y cosas a título oneroso, cualesquiera que fuera la vía o medios utilizados. Entonces ahí de entrada vamos a ver que se acuerdan cuando hablábamos del 105 y la ley 336, no me acuerdo si lo mencioné en ese momento,
Pero una de las particularidades que tiene esas normas es que dice que el transporte, salvo que sea transporte privado, tiene que realizarse por empresas de transporte público avaladas. Entonces, para que el transporte que yo estoy asegurando, salvo que sea un transporte privado, para que ese transporte que estoy asegurando sea legal, tiene que ser realizado por una empresa de transporte habilitada. Y si la empresa de transporte es habilitada, ¿adivinen qué? Dentro del criterio del artículo 20, numeral 11, es decir, la norma que me va a aplicar es la del Código de Comercio. ¿En qué caso no me aplicaría la norma del Código de Comercio? A partir digamos, de los libros, porque en la práctica nunca me ha tocado un caso de este tipo. El típico compañero de la universidad que lo lleva uno a la universidad. ¿Hay transporte? Sí. ¿Hay un convenio? Sí. ¿Hay un acto de comercio? Ninguno de los es comerciante. ¿Que sea oso me va a hacer la diferencia? Pues si cobra, no es comerciante porque no es habilitado. ¿Listo? Adicionalmente vamos a encontrar que en el artículo 95 del Código de Comercio hay una norma expresa que me habla del transporte gratuito. Y me dice que en principio el transporte gratuito o transporte benévolo, como se conoce, es ajeno a las normas del Código de Comercio, salvo que sea accesorio a una comercio. Por ejemplo, si yo tengo un contrato de suministro de telas, ustedes me venden telas y dentro de ese contrato de suministro se incluye el transporte y ustedes cobran por el transporte, como ese transporte es accesorio a un acto de como lo es el suministro, ese transporte se regiría por el Código de Comercio. Si no es accesorio a un acto de comercio, me va a votar a las normas del Código Civil. Yo una vez tuve un caso que mucha gente me pega cachuchazos porque me dicen, no, usted dice la un profesor mío, eso es marihuana jurídica, pero tuvimos un caso con una aseguradora, transporte de viajeros, de un señor que en estado avanzado de embriaguez intentó subirse, no pagó el pasaje y el señor del bus, de manera muy alta, como estaba furioso con el señor, arrancó muy rápido, el señor se cayó y se murió. ¿Listo? Entonces, la responsabilidad del transportador, como lo vamos a ver en 2 diapositivas, es súper estricta. Mejor dicho, que el transportador hace responsabilidad, tiene que demostrar, o sea, que no tuvo injerencia él en la causación del perjuicio. Y en este caso, pues, ¿la tuvo o no la tuvo? Pues uno diría que de pronto sí. Pero en ese caso, nosotros presentamos una teoría y el juzgado estuvo de acuerdo con nuestra teoría, y es que como el señor no había querido pagar el pasaje, era un contrato de transporte gratuito, que se regía no por las normas del Código de Comercio, sino por las normas del Código Civil, y ahí el nivel de responsabilidad era distinto. Entonces, se tienen que demostrar otras cosas, y pues digamos que tuvimos buena acogida en ese proceso. Aquí es sentencia la del 3 de diciembre del 2001, expediente 6747, explica las diferencias que les acabo de mencionar entre si estoy frente a un transporte benévolo o uno remunerado. Hablemos ahorita entonces de las obligaciones del transportador. El transportador está obligado a recibir las cosas para el transporte. Es una obligación de ley. Es por eso que uno no se da cuenta, pero dentro del inconsciente colectivo, es por eso que le da tanta piedra que un taxista no lo recoja a uno. Porque el taxista como transportador público le hace una oferta abierta al mercado para transportar. ¿Listo? Y será solo en los casos en que la carga o los pasajeros se constituyan en un peligro para el vehículo transportador, para la tripulación, para la otra carga a otros pasajeros o para sí mismo, que el transportador no estará obligado a recibir la carga. ¿Listo? ¿Cuál es el efecto de incumplir una obligación en un contrato? Que si yo incumplo una obligación y se genera un perjuicio, yo tengo que indemnizar. Entonces uno dice, venga, esta obligación de recibir es medio, pues, ¿qué efecto el transportador no me reciba? Entonces les voy a poner 2 ejemplos bien diferentes. ¿Qué pasa si yo, no sé, no, ese ejemplo se los voy a poner después porque me tiró otro tema.
Pero ¿qué pasa si yo llego con mi mercancía al puerto? ¿Sí? Imagínense que voy a llevar una cajita chiquita y el transportador me dice, oiga, no, venga, está sobrevendido la capacidad del buque, no se la recibo. ¿Hay algún problema? Sí, hay algún problema, probablemente me van a causar unos perjuicios y me los tienen que indemnitar. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de cargas que son la capacidad de un buque? Los escenarios pueden ser mucho más complicados. El transportador está obligado a conservar, a custodiar la mercancía. Tiene que recibir y actuar de manera profesional para entregar al destino, que nos une con esta obligación, en las mismas condiciones en las que la recibió para el transporte, salvo el desgaste natural que una cosa pueda tener. En las mismas condiciones quiere decir, ni peor, ni mejor. ¿No? Y eso de ni mejor suena muy raro. O sea, ¿cómo puedes entregar una mercancía mejor? Ustedes han oído el cuento del perro y el de la señora que transporta su perro en el guacal y cuando llega a destino le entregan el guacal con el perro e inmediatamente la señora dice, ese no es mi perro. Y la señora, ¿cómo así que ese no es su perro? No, French Poodle divino. Mírelo por un lado, por el otro, está perfecto. Le dice, ese no es mi perro. Y le dice, señora, ¿por qué está tan segura que ese no es su perro? Y la señora les contesta, porque mi perro ni ha muerto. Y ese perro está vivo. ¿Listo? Entonces, en peores ni en mejores condiciones, en las mismas condiciones que se entregaron para el transporte, salvo el desgaste natural que pueda tener las cosas. El transportador está obligado a enviar y acuñar la mercancía dentro del vehículo transportador. Vamos a ver después cómo el remitente está obligado a empacar la mercancía para que soporte los embates normales del transporte. El transportador está obligado a suministrar el vehículo para realizar el transporte, cumplir con las rutas y los tiempos, atender las indicaciones del remitente. Vamos a ver cómo el remitente tiene la posibilidad de pedirle al transportador cambios de rutas, de destinatarios, etcétera. Emitir documentos, avisar de la llegada, como ya lo dijimos, entregar e indemnizar pérdidas. Hay los artículos que hacen referencia a cada una de estas obligaciones. El transportador, a ver, la responsabilidad del transportador, y estos son los puntos que vamos a tocar: tipo de responsabilidad, clase de obligación, periodo, causal, etc. Tipo de responsabilidad. La responsabilidad del transportador es una responsabilidad contractual. ¿Listo? Sus obligaciones se derivan del contrato de transporte, contrato en el cual la obligación es de resultado. No le basta al transportador con prestar toda su diligencia para cumplir el transporte. El transportador está garantizando que entrega en destino la mercancía en las condiciones en las que se las entregaron al transporte. Con el contrato de transporte, por supuesto, no se transfiere la posesión ni la propiedad, la tenencia y la custodia. El riesgo profesional, donde se presume culpa del transportador. Si la mercancía se pierde o se daña, se va a presumir que se dañó durante el transporte y pues el transportador tendrá que demostrar lo contrario. Pero la responsabilidad del transportador no es absoluta. Vamos a ver cómo en el artículo 992 y en otros que veremos más adelante, nos dicen que el transportador se exonerará de responsabilidad cuando exista una causa extraña, un caso fortuito, una fuerza mayor, un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, que rompan el nexo de causalidad entre el actuar del transportador y el daño. Y aquí aparece esta cosa que les digo, que es rarísima en la legislación colombiana, que dice, y adicionalmente tiene que probar que fue diligente. ¿Qué preguntar? Uy, Carlos, no, Carlos pregunta que cuál es la diferencia entre ocupante y pasajero. Yo no he visto, no tengo presente que haya ninguna norma que haga una diferencia, pero no sé cuál, o sea, en la medida que hay transporte gratuito, pues un pasajero puede ser pagando o sin pagar, pero pues por la simple definición de la palabra, pues un ocupante es cualquier persona que esté a bordo, pero esa no puede ser un tripulante o puede ser, entonces la verdad no sé. ¿Listo? Un ocupante, pues podría, usted sabe que en esto
Podría ser, pero no es tan seguro que lo sea. Claro. Listo. Entonces, las causales de relación de responsabilidad son taxativas. Solo las que aparecen en la ley son las que aplican. Si se llega a incluir una causa de exoneración de responsabilidad en el contrato distintas a las de la ley, se entenderá por no escrito. La sentencia del 1 de junio del 2005, el expediente que aparece ahí en la diapositiva, la Corte básicamente lo que hace es confirmar lo que les acabo de decir, que el transportador tiene una obligación de resultado, donde no le basta actuar con diligencia, donde solo se exonerará demostrando causaña, donde esta causa extra tiene que romper el nexo de causalidad, y la importancia de esta sentencia, y por eso es que la traigo, y después nos dice, para que se rompa el nexo de causalidad, implica natural que se adoptaron todas las medidas razonables para evitar el daño o su agravación. Es decir, eso que tiene que demostrar la diligencia. Si no hubiera actuado diligentemente, así fuera de la manera más ínfima, no podríamos estar hablando de una causa extraña. Lo que dice la siguiente sentencia. ¿Listo? Donde nos dice que la ocurrencia no puede ser atribuible por acción o omisión al transportador o a sus agentes, porque si lo fuera, así fuera de la manera ínfima, la causa del daño ya le sería atribuible al transportador y no podría ir extraña a este. Es una obligación de resultado. La sentencia del 1 de mayo del 68 dice que el transportador no solo asume un resultado, sino que lo garantiza. El transportador debe hacer todo lo que sea idóneo y necesario en su profesión para garantizar el resultado. Eso también lo dice la norma. El transportador asume todos los riesgos y responsabilidades por daños potenciales, pérdida total, parcial, avería. Esto yo lo pongo, yo no sé si es por una tara mental que tengo, pero lo pongo, es que en los tribunales judiciales parece que esto no estuviera tan claro. Entonces yo tuve, por ejemplo, un caso hace no mucho de una que se dañó en un transporte marítimo y desafortunadamente el juzgado compró la teoría del transportador marítimo que decía que la carga se había dañado porque el dueño de Cancilla no había querido pagar el paque, no me acuerdo cómo se llama, son como unos pañales que le ponen el papel, pero este era más, no era solo crafts, como unos pañales, o sea, eran de verdad como unos pañales para que con la condensación no se dañara. Entonces, en ese caso el juez dijo, oiga, aseguradora, yo lo siento mucho, pero usted pagó bien la indemnización, pero, o sea, la mercancía sí se dañó durante el transporte, pero se dañó fue por culpa de su cliente, porque su cliente no lo quiso. Cosa con la cual yo no puedo estar de acuerdo, porque la ley dice otra cosa y porque la jurisprudencia dice otra cosa, porque el transportador, cuando mi cliente le dijo yo no quiero pagar eso, le tuvo que haber dicho entonces yo no le transporto mercancía, porque esa mercancía se va a dar. Y la ley lo dice de manera clara, que cuando el transporte decide realizar esa movilización sin las condiciones para que la mercancía soporte el viaje, está asumiendo la responsabilidad de la persona. Entonces, este punto es muy complicado porque este punto es completamente establecido, pero en las leyes no queda tan claro. ¿Listo? Periodo de responsabilidad. El transportador es responsable de la carga o de las personas básicamente desde el momento en la recibe y se hace cargo de las mismas. ¿Listo? Vamos a ver cómo en el transporte de pasajeros pues nos hablan de otros periodos, pero si uno sustrae el tema, se va a dar cuenta que siempre nos están haciendo referencia a que la responsabilidad del transportador es durante los periodos en los que el transportador sea responsable o esté a cargo de las cosas o de las personas, y cesa su responsabilidad cuando las entrega en destino. Cuando el viaje haya concluido, en el sitio y fecha de la entrega, para lo cual el transportador debe avisar, debe entregar en el sitio acordado, si no se puede en el sitio acordado, debe avisar, entregar en las bodegas del transportador, etcétera, etcétera. Como les decía hace un rato, debe entregar las cosas en las mismas condiciones que se le entregaron para el transporte, en las condiciones que la recibe. Y aquí va a haber una particularidad y es cuando estamos hablando de las unidades de carga. El artículo 1027 nos habla que lo que estoy transportando es una unidad de carga, un contenedor, un pallet, cualquier tipo de
de estas formas de empacar mercancía donde el transportador no pueda revisar el estado en el que está la mercancía. El transportador solo va responsable por las características externas que tenga el paquete, del peso, la cantidad, la medida, perdón, y su estado externo. Es por eso que ustedes pueden ver con mucha frecuencia que los portadores dicen: yo recibí sellada, precintada, y así lo estoy entendiendo. Es una unidad de carga, artículo 1027. Cuando no es unidad de carga o cuando el transportador tiene la posibilidad de regresar esa unidad de carga, el transportador, dentro de las funciones que tiene el documento de transporte, es servir de recibo de mercancía. Pues tiene que entregar en las condiciones que aparecen en el BL. Y también es por eso que habrán visto en algunos casos que el documento de transporte a veces tiene una frase sacramental que dice contener. Se dice contener, lo que se busca es quitar ese poder o esa función de recibo, esa función probatoria que tiene el documento de transporte. Uno de los puntos más importantes de eso, que cada vez que lo digo siempre hay alguien que se pone bravo conmigo, pero eso no me lo inventé yo, lo inventó la ley. El artículo 28 del Código Civil dice que si el transportador entrega en destino y el destinatario recibe observaciones, se presume cumplimiento del contrato total. Es decir, que el destinatario tiene la carga de inspeccionar la mercancía de destino para ver si está bien averiada con faltantes, y si así lo es, hay que presentar la observación o anotación. Si la presenta, será el transportador que tendrá que probar una de las causas extrañas que le está para demostrar que no es responsable. Pero si no se realizan las observaciones, que es lo que pasa en la gran mayoría de los casos, se presume que el transportador cumplió el contrato de transporte. El efecto de eso, se pierde la reclamación al transportador. ¿Ya puede reclamar al transportador? No, ese no es el efecto. El efecto es que ahora quien le reclama va a tener que demostrarle al transportador que el transportador fue responsable de haber dañado la mercancía o de haberla perdido durante el transporte. Entonces, en los seguros de mercancías hay que tener, pues no hay que tener mucho cuidado, pero hay que tener presente que en la gran mayoría de los casos la mercancía se recibe y es solo algún tiempo después que inspecciona. Si se encuentra que el daño existe pasado el tiempo que nos da el 1028, pues vamos a ver que a la hora de un recobro, pues la carga para demostrar la responsabilidad del transportador va a ser bastante más complicada. Entonces, en el artículo 1028 hablan de esta presunción, pero también nos dicen al final que cuando no sea posible la inspección de la mercancía o la revisión de la mercancía en el acto de entrega, quien la recibe la deberá recibir de manera condicionada para que dentro de los 3 días siguientes de presencia del transportador se haga una inspección conjunta. La recomendación frente a ese punto, cuando estén transportando mercancía delicada, mercancía costosa o lo que ustedes quieran ponerle, pues que haya alguien en la entrega de la mercancía en el aeropuerto, donde sea, para poder cumplir con los requisitos. Esto, de las normas especiales, tiene una particularidad, tiene un apéndice, y ese apéndice lo van a encontrar ustedes en el artículo 31 de la Convención de Montreal, que no sé si se acuerdan, es la que les decía que aplica solo para el transporte aéreo internacional. Y la particularidad para el transporte aéreo internacional, si bien es bien de lo que les acabo de mencionar, donde si no se presentan observaciones en el acto de EGA se presume el cumplimiento del contrato, aquí sí me establecen unos términos en día de 7, 14 y 20, dependiendo del tipo de si es faltante, si es avería o si es pérdida, en cuales si no se presenta reclamación por escrito al transportador, y sí se pierde el derecho a reclamar. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que podemos tener casos de seguro de transporte de mercancía por vía aérea, donde el seguro tenga cobertura, pero por no haber presentado la reclamación de estas fechas, después no tenemos recobro. ¿Listo? Esto es lo que estaba mencionando, la presunción de entrega en buen estado. El transportador es responsable por la pérdida total, la pérdida parcial, la avería y por el retardo. Si bien el retardo usualmente está excluido de cobertura en los centros de transporte de mercancía, el transportador sí es responsable por el retardo. Causales de exoneración de responsabilidad, como les mencionaba, causa extraña y probar que se fue directo.
Dentro de la causa extraña está el caso fortuito, la fuerza mayor, el tercero, la culpa exclusiva de la víctima, deficiencias en el embalaje y vicio propio, me los incluyen acá. En marítimo hay unas causales específicas para el transporte marítimo que son estas, pero si ustedes miran, cualquiera de estas podría entrar dentro de la definición de una extraña, pero bueno, están estas que son las del artículo 609. En transporte aéreo están las del 1880, que nos remite al 1003, a los numerales tercero, esto para efecto de transporte aéreo de pasajeros. Como les mencionaba, las causales convencionales no producen efecto porque se considera una condonación del dolo futuro. En el escenario internacional sí producen efecto. Entonces, digamos, vamos a ver que una de las causales por las cuales empezaron a salir las convenciones internacionales de transporte era precisamente para evitar que los transportadores excluyeran su responsabilidad de manera pues tan amplia como lo hacían. El hurto es una causal de excepción de responsabilidad, es decir, el transportador puede exonerar su responsabilidad cuando lo que ocurre es que le roban la mercancía durante el transporte. Pues como lo pueden ver ahí, digamos, está este pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia del 26 de enero del 82, la magistrada ponente fue la doctora Elena Gutiérrez. Y esta posición, digamos que hizo carrera durante muchísimos años, que decía que el hurto sí solo no constituye fuerza mayor, o el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por súbito y arrollador que parezca, no genera fuerza mayor. Y la conclusión a la que llegó en esta sentencia, que es un poco extrema, pero pues fue la conclusión, y es que en Colombia, por las condiciones de público, pues no se puede considerar como imprevisible que le vayan a robar a una mercancía en carretera. Como la obligación del transportador es tan estricta, es una obligación de resultado donde él tiene que garantizar el resultado, si lo que sucedió fue que le robaron la mercancía durante la carretera, pues la Corte lo siente mucho, pero el seguro es responsable. ¿Listo? Y es por eso que, como ustedes habrán visto en su experiencia, las aseguradoras pagan las mercancías que se pierden y no solo la pagan, tienen la posibilidad de recobrar en contra del transportador y las aseguradoras que aseguran al transportador pagan. Esto es por esto. Pero esto ha tenido modificaciones. Y aquí es donde la vida se nos empieza a complicar. Y es que ya otras sentencias lo habían nombrado, pero a mí me parece que esta es la más significativa. El 24 de junio del 2009, con ponencia de William Namen, se cambió un poco la posición que traía la Corte frente al hurto de carretera causal de exoneración de responsabilidad. Y para hacerles un cuento muy largo corto, básicamente, como dirían las cortes ingleses, la Corte lo que dijo es, va a depender de los hechos del caso. No podemos decir de manera tajante si es una exoneración, si no lo es, sino que va a depender de los hechos del caso. Y hechos de este caso tenían varias pluralidades por las cuales la Corte dijo, el transportador sí puede exonerar su responsabilidad. Y dentro de esas particularidades les voy a mencionar varias. La mercancía era una mercancía delicada. El transportador organizó un convoy de 4 camiones, creo que era, para realizar la misión. Contrató vigilancia motorizada y armada. Había, creo que eran 2 motos, una camioneta y había un escolta en cada uno de los carros. Tenía GPS, viajaron durante el día por una carretera de amplia circulación, etcétera, etcétera. Entonces, al unir todas estas características, la Corte dijo, venga, aquí, si bien es previsible que uno lo pueden robar en una carretera colombiana, el nivel de ataque que sufrió este transportador fue de tal magnitud que inclusive habiendo tomado todas las medidas de seguridad que tomó, no lo pudo resistir. Tenemos que decir que eso es imprevisible y eso es irresistible, y el caso del transportador se exoneró de responsabilidad. ¿Listo? Ahí hay unas características que a mi parecer la Corte no las tuvo en cuenta. Por ejemplo, que uno de los camiones que se robaron se había quedado en el convoy. A mí me parece que eso pues ya hace que el convoy no sea tan convoy, ¿no? Pero bueno, esas son unas cosas que la Corte revisó en su momento. Entonces, si lo que tenemos es que se perdió la mercancía durante el transporte, ¿vale? Y haciendo una revisión del caso, no hay una causal de exoneración de responsabilidad del transportador. Tiene que responder. Hay una segunda capa que hay que revisar, y es la limitación de la responsabilidad.
Algunos autores le dicen a esto, y yo creo que es fácil entenderlo así, no es tanto limitar la responsabilidad, porque eso iría en contra de los principios del derecho de daños que me hablan de la reparación integral, sino que deberíamos hablar un poco más de limitación de la indemnización. ¿Listo? Y aquí es una de estas cosas, qué pena que mi doctor se nos fue, pero es una de las cosas, es uno de los ejemplos tangibles donde nos queremos citar una cosa que ya está inventada y nos salió mal el experimento. Voy a explicar primero cómo funciona la lógica del régimen a nivel internacional y después cómo está en Colombia. ¿Listo? Frente a la posibilidad que el transportador limite responsabilidad en cuanto a la indemnización que tiene que pagar, hay dos criterios que hay que tener en cuenta. La primera es si hay valor declarado. Si hay valor declarado, si se le declaró el valor de la mercancía al transportador, dentro de la lógica internacional que regula esta materia, el transportador tiene que responder por el valor que le declararon. ¿Listo? Obviamente, siempre y cuando este valor corresponda al valor real de la cosa en el puerto de destino. Bueno. Si no declaran el valor, ahí es cuando el transportador tendrá la posibilidad de limitar su responsabilidad. Y van a ver ustedes en convenciones internacionales que hay unos modos sobre los cuales el transportador puede limitar su responsabilidad, que igualmente están establecidos en kilos, en bultos, en tamaño, etcétera, y por cada kilo, por cada bulto, se le establece un monto. Entonces, $500 por kilo, 100 libras esterlinas por kilo por bulto, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay valor declarado. ¿Cuál es la lógica que detrás de esto? Si yo le declaro el valor al transportador, muy probablemente el transportador me va a cobrar un flete más alto. ¿Por qué me va a cobrar un flete más alto? Porque su responsabilidad es más alta. Porque si la mercancía se daña, él me tiene que responder el 100%. Entonces él, dentro de las muchas cosas, tiene que comprar un seguro que me cubra 100% del valor de la mercancía. Pero si yo, mi interés de carga, decido, porque quiero pagar un flete chiquito, si yo decido no declarar el valor, sino que simplemente le entrego la mercancía, el transportador, dentro de la lógica de esto, ya no me va a cobrar según el valor declarado, sino según las dimensiones de la mercancía. Porque según estas es que va a estar sujeta a su responsabilidad. Entonces el flete va a ser más pequeño, pero a su vez la responsabilidad del transportador va a ser más pequeña. Facilísimo. ¿Listo? Ahora hablemos del escenario colombiano. El artículo 31 del Código de Comercio nos cambia la fórmula y arranca, digamos que normal, diciendo que si se declara el valor, el transportador responderá por el valor declarado. Hasta ahí, divide. Y después sigue y dice, pero las partes podrán pactar, por acuerdo expreso, una limitación de responsabilidad, donde incluso habiéndose declarador, el transportador solo responde por el 25% del valor de la mercancía y por un 25% de lucro cesante. Eso es rarísimo. Pero para terminar de completar, y me dice, y cuando no declara el valor de la mercancía, que eso en el mercado siempre le dicen la sanción del 1031, entendido por qué es sanción y para quién es la sanción, cuando no declara el valor de la mercancía, el transportador solo va a responder por 80%. Solo va a responder por el 80%. Entonces, de las cosas más absurdas que hay en el mundo entero. Y les voy a poner un ejemplo que siempre pongo. Un ejemplo altísimo, no sé por qué lo sigo poniendo, pero es el que siempre pongo. Imagínense que ustedes son unos transportadores aquí en Colombia, ¿listo? Y yo les llego con una cajita de grande como una cajita de esas para llevar anillos. ¿Sí? Y voy donde un transportador y le digo, señor transportador, necesito que lleve esta cajita desde Bogotá hasta Cartagena. Entonces el transportador me dice, claro, Carvajal, con mucho gusto, ¿qué hay en la cajita? No quiero contarle qué hay en la cajita, quiero que me la lleve. Entonces el transportador me dice, listo, perfecto, por llevar esa cajita. Yo le digo, 100.000 pesos, ¿vale? Sale el transportador en el boquerón, lo roban y dentro de lo que le roban está mi cajita. Y me llama y me dice, uy, Carvajal, qué embarrada, me robaron su cajita. Y yo le digo, señor transportador, qué embarrada con usted, porque esa cajita iba llena de diamantes y esa cajita costaba $5 millones. ¿Listo? Voy a poner la diferencia para que ustedes se den cuenta de lo absurdo que es el 1031. En el régimen internacional, el transportador me va a decir, pues sí, qué embarrada, porque como usted no me declaró el valor de la mercancía, yo a usted le cobré, ya no me acuerdo cuánto les dije, 100 pesos, y yo a usted le voy a responder por el peso de eso. Y el peso de eso dice que mi responsabilidad es por $100, digamos. ¿Listo? En el régimen colombiano,
el transportador se va a coger la cabeza y me queda embarrada, porque usted no me declaró el valor de la mercancía. Yo le cobré 100.000 pesos por transportarle esto y yo tengo que responderle a usted por el 80% del valor de esa mercancía. No tiene ningún sentido, pero ningún sentido. ¿Listo? Adicionalmente, 31 dice que cualquier cláusula que contraríe esta fórmula se entenderá por no escrita. Durante mucho tiempo, había en los foros de transporte la discusión que hacía, digamos, comparativo entre el artículo 1144 y el 1031. En 1644 nos habla de la limitación de responsabilidad del transporte marítimo cuando un valor declarado. Pero el problema es que no establece una fórmula. Entonces, durante mucho tiempo decían, venga, ¿cuál me aplica? ¿El uno o el otro? Y pues era a mí siempre fue una discusión en ese sentido, porque el 1644 pues es una norma especial. Cuando estamos hablando de transporte marítimo, pues que si estamos en un trayecto marítimo, pues debería prevalecer frente al 1031. Solo hasta sentencia del 8 de septiembre del 2011 del doctor William Namen, pues tocó el tema a fondo, dijo lo que les estoy comentando. Si estamos en un transporte marítimo, me aplica la norma del transporte marítimo, pero en esta norma hicieron una cosa muy buena y es que se pronunciaron frente a la tasación, porque el artículo en 1644 me habla de la posibilidad que tienen las partes de pactar de manera convencional cláusulas de limitación de responsabilidad, pero no medir montos. Y la sentencia de manera dice, oiga, siempre que los montos estén conforme a los parámetros de las convenciones internacionales, utilicémoslas de fórmula de interpretación, va a entender que son válidas. Si llegan a estar por debajo, vamos a entender que son cláusulas irrisorias y se entenderán por no escritas. En cuanto al transporte aéreo, pues ahí les pongo los artículos donde ustedes van a encontrar cláusulas de limitación de responsabilidad, que vale decir, no solo hay para transporte de carga, sino también para transporte de pasajeros. Y también tendrán que tener ustedes en cuenta que en cuanto al transporte marítimo, nos aplicará el artículo 1481, que nos establece una limitación de responsabilidad adicional, que es hasta el límite del tonelaje del buque. ¿Listo? Si se muestra que no hay dolo o culpa grave, el naviero podrá limitar su responsabilidad al valor del tonelaje del buque. Presión. Régimen normal, artículo 993, me aplica a todos los modos de transporte, 2 años. ¿Listo? Pero como les decía hace un rato, frente a las normas especiales, tenemos el artículo 22 de la decisión 331 de la Comunidad Andina de Naciones, que, como les decía, es norma supranal, que nos dice que para el transporte multimodal y nacional la prescripción será de 9 meses. También está la decisión 399, que me habla de transporte de carga por carrera internacional, que me dice que la prescripción será de 1 año, y asimismo cuando frente a temas de fletamento, la prescripción va a ser de 1 año. Entonces, todo eso lo tenemos que tener muy presente. Hablemos un poquito del seguro y de la subrogación. ¿Listo? El asegurador, o sea, la póliza, es responsable desde el momento en el que el transportador ha decidido recibir la carga o todo el seguro. Eso lo van a encontrar ustedes en el artículo 118. Y concluye cuando se entrega en destino. Sin embargo, el contrato de seguro, como muchos otros de los contratos, se rige por la libertad contractual. Vía contrato puede darse una extensión o limitación de ese periodo de cobertura. Y es lo que ustedes ven todo el tiempo. La diferencia que hay entre unas cláusulas de carga del Instituto de Londres que van shelf to shelf a cualquier otro tipo de cláusulas donde simplemente uno puede decir que puerto a puerto, o ahorita con las pólizas stock throughput, todas esas cosas que ustedes han visto, uno se va moviendo ahí en ese terreno. Se puede asegurar naves, las mercancías o cualquier riesgo que se exponga al transporte, el flete, la responsabilidad. Y aquí empiezan a aparecer temas particulares que tienen que ver con esas normas de la ejecución del transporte que hablábamos, pero que también me afectan el seguro. Y arranquemos con una, entonces, de la... Van a ver ustedes, y eso tiene muchísima relevancia, sobre todo en las pólizas hípicas, que cuando se zarpe de un puerto distinto, cuando se zarpe a puerto distinto, cuando hay una variación del viaje una vez iniciado el transporte,
cuando haya una desviación de la ruta. Bueno, esto produce la desviación, salvo que la desviación sea usable. Cuando una desviación es escuela, primero cuando se autoriza por la póliza, cuando escapa del control del asegurado, cuando se hace para cumplir una garantía o por la seguridad de la aventura, o cuando se haga por salvamento de vidas humanas. Salvo esto, cualquier desviación produce la terminación del contrato de seguro. Si hay una desviación y la mercancía se daña, si la embarcación se daña, si hay daños a terceros, a personas, pues no va a haber cobertura del contrato de seguro. ¿Qué riesgos se cubren? Los inherentes al transporte, incluso los causados por dolo o culpa del capitán y de la tripulación, siempre y cuando, por supuesto, esta dula culpa o perdón no sea del mismo lado. Riesgos marítimos, ahí está un listado: tempestad, naufragio, encallamiento, abordaje, explosión, incendio, saqueo, piratería, etc. Pero acuérdense que esto se extiende a los otros modos de transporte. Entonces, cualquier riesgo de transporte al que se expuesta la mercancía o la cosa asegurada, pues será. Y está este tema, riesgo putativo, que se los menciono, no sé si lo tengan presente, dentro de la definición del riesgo en el régimen general de seguros. Dicen que la incertidumbre subjetiva no es un riesgo asegurable. En el seguro de transporte sí es riesgo asegurable. Y es lo que se conoce como el riesgo putativo. ¿Qué es el riesgo putativo? Cuando yo aseguro un bien sin tener certeza de la suerte del mismo. Esto es fundamento histórico. Y es que hasta hace no mucho tiempo, cuando un buque zarpaba, uno no sabía de la seguridad del buque hasta que no volvía o hasta que no llegaba a puerto de destino. Y como en el seguro de transporte uno puede asegurar inclusive cuando han iniciado a correr los riesgos, pues este riesgo putativo o esta incertidumbre putativa, según el artículo 1706, es asegurable. Tenemos pólizas de tiempo, tenemos pólizas automáticas, pólizas de viaje, pólizas específicas, y a partir de 1710 podemos ver las limitaciones o la amplitud que estas pueden tener. Podrá contratar el seguro no solo el propietario, sino quienes tengan responsabilidad por la conservación de la mercancía o del bien asegurado. Esto, si una norma expresa en el artículo 1104, pues es muy parecido a lo que el régimen general tiene para la contratación por vida. ¿Listo? Lo que sí va a ser importante acá es que quien tome la póliza tendrá que avisar que está tomando un seguro cuenta de un tercero que va a ser el asegurado en la póliza. Como les decía, se responde por la culpa y dolor de los intervinientes en la logística, distintos al asegurado, era la subrogación en contra de estos. ¿Listo? Y ejemplo, lo de las muchas particularidades que ustedes encuentran en el seguro de transporte, tenemos que el artículo 1107 no me va a aplicar al seguro de transporte. El 1107 me habla de la terminación automática que tiene el transporte, el seguro, perdón, cuando hay diferencia por acto entre vivos de la cosa asegurada. El seguro de transporte, y eso tiene mucha relación con el comercio internacional, yo puedo hacer transmisión entre vivos de la cosa, yo puedo vender la cosa asegurada a un tercero y eso no hace que el seguro termine automáticamente, y pues ustedes ya sabrán y podrán revisar que eso es lo que da posibilidad que existan pólizas endosables y todo este tipo. Garantías en el seguro de transporte, este punto es bien importante. Las garantías en el seguro de transporte pueden ser expresas o tácitas. Expresas o tácitas no debe decir expresas o implícitas. ¿Bien? Por ejemplo, la garantía de neutralidad de la nave y de la carga es una garantía muy linda. Mi buque era, no sé qué países en este momento están en guerra, pero digamos que un buque de bandera de Turquía, estoy poniendo un ejemplo porque no sé si sea un caso real, pero un buque de bandera de Turquía tiene la garantía de no ir a Siria. Creo que están en guerra en este momento Turquía y Siria. Entonces, un buque de bandera de un país que esté en guerra con el otro no puede ir. ¿Por qué? Porque cuando toque el otro puerto, lo van a arrestar. ¿Listo? Se daña el buque, se daña la mercancía. Entonces, es una garantía implícita que tiene el transporte. Garantía implícita de póliza de viaje y de póliza de tiempo. Estas tres en realidad, porque también me habla de la presunción de buen estado, me habla de la navegabilidad. Hay una presunción implícita en el seguro de transporte que el vehículo transportador tiene que estar en estado de navegabilidad para cumplir el viaje. Va a haber varias.
Porque las pólizas de viaje, es decir, sobre un trayecto, tiene que cumplir con la garantía al principio de ese viaje, mientras que las garantías por tiempo, que estas también pueden estar relacionadas con los fletamientos por tiempo, la garantía se tiene que cumplir al principio de cada viaje. Yo tengo charteado el buque por un año, pero en ese año hago 30 viajes. Cada viaje tengo que cumplir con la garantía que me vas a preguntar. Listo, muchas gracias. Garantía de navegabilidad es implícita en el seguro de casco, más no es en el seguro de mercancía. Y aquí está esta otra que a mí me gusta, que es la garantía implícita de legalidad, tanto en el transporte de carga, tanto el transporte, la carga deben ser lícitos. Esa, les voy a poner un ejemplo que es muy sencillo, pero que en el mercado colombiano se ve con mucha frecuencia. Si yo realizo un transporte que no sea un transporte privado, y ahí ya les puse el ejemplo de la 105 y la 36, un transporte que no sea transporte privado, o sea, no estoy transportando mercancía mía. ¿Listo? Entonces, y yo voy contra el transportador, como le dicen algunos, el de la playita, el que está ahí en la plaza del pueblo, que me mueva la mercancía, y el señor, pues, lo contraté de manera informal, no me emite un manifiesto de carga, no me emite un mensaje de transporte, nada. ¿Listo? ¿Ese es un porte legal? No lo es. ¿Por qué? Porque la ley exige que cuando yo no voy a transportar mercancía que sea propia, tengo que transportar con un transportador público que tiene que cumplir con los requisitos que establece la ley. Entre los requisitos que establece la ley es emitir un manifiesto de carga y emitir una remesa. Como no lo hizo, estoy dando la garantía. ¿Esa tendría cobertura? Pues no, según, pues acuérdense que el 1061 y las consecuencias del incumplimiento de la garantía pues son la anulabilidad y la terminación dependiendo del momento en el que suceda. Suma asegurada. La suma asegurada en principio será el costo de mercancía en el lugar de destino. Se asegurará el lucro cesante si se pacta de manera expresa. Tendrá que tenerse en cuenta la mula del 1031 para el transporte de mercancía que les mencioné, el valor declarado, el valor no declarado, si es el 525, si es el 80%. Cuando hablamos de seguro de casco, será el valor de la nave y sus accesorios al iniciar el seguro, más el seguro. Si el flete será el valor del flete más el seguro, valor estimado. Esta es una particularidad que tiene el seguro de transporte, que se sale un poquito de ese principio indemnizatorio que todos conocen. Y es que el artículo 1713 dice que para manifestación expresa del valor de asegurado en la mercancía, será ese el valor que se va a reconocer con la póliza, salvo que se demuestre que hubo dolo, tasación del valor asegurado. Y el único requisito que pone el artículo, si no me falla la memoria, es que la póliza haga mención expresa evaluada, que es una póliza de valor acordado. ¿Listo? Si yo digo que aseguro mi mercancía $1.000.000 y la aseguradora me acepta que es $1.000.000, salvo que haya dolo, me tendrá que pagar $1.000.000. Por supuesto, ¿qué será dolo? Si mi mercancía estaba de $10.000 y pues yo vale $1.000.000, pues yo sí creo que ese enriquecimiento no tiene ningún tipo de justificación y pues uno lo podría meter por ese lado. Pero revísense el 1713, que es una de las normas especiales en el seguro de transporte, que es bastante particular. ¿Te parece, señor? Sí. Pues hay dos escenarios. Uno es, digamos que el escenario más básico y más puro, aquí para los que nos oyeron me están preguntando que si se pacta, que se cubre el lucro cesante, si lo debo probar o si hay algún valor establecido. Entonces yo estoy diciendo que hay dos escenarios. Entonces el primero, que sería como el escenario general, y es que pues cualquier perjuicio para que sea indemnizable usted lo tiene que probar. Entonces si yo en la póliza digo que cubro el lucro cesante, para que me reconozcan un lucro cesante y dentro de las cargas probatorias que tiene el artículo 1077, yo debería probarle a usted cuál es mi lucro cesante. Y usted tendría que pagar hasta el límite asegurado que ese lucro cesante tenga. Pero en la práctica hay una figura que es práctica, funciona, pues
a veces la práctica riñe con la norma y es lo que es en el mercado, que ustedes habrán visto que en los seguros de transporte de mercancías se establece unos amparos de gastos y de lucro cesante, pero que en realidad son unos valores fijos. Entonces le dicen a usted, le reconoce 10% el valor de la pérdida como lucro cesante, puede que usted no haya tenido un lucro cesante y se lo reconocen. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que puede que como asegurador le reconozca eso a su asegurado, pero después usted no podría ir a recobrarle eso al transportador. Porque mal podría ser usted entender que el transportador le reconozca a usted el pago de un que usted nunca le probaron, que usted no sabe si existe. ¿Listo? Entonces, ahí estarían las dos diferencias. Paremos un segundo, ya nos falta hablar de 4 temas, pero son 4 temas un tris densos. Entonces, paremos 5 minutos y seguimos. Muchas gracias.